Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Desde hace mucho tiempo han existido los grupos, sectas, organizaciones secretas. Eso no es una mentira, eso está comprobado. Grupos que nadie sabe quiénes son. Nadie sabe para qué se reúnen, el por qué se reúnen. Muchas veces sí se conoce en dónde se reúnen. Pero el misterio es qué sucede de la puerta hacia adentro. ¿Qué se dice? ¿Hay reglas? ¿Cómo convocan a sus integrantes? ¿Qué requisitos tiene uno para pertenecer a un grupo de estos? Claro, un ejemplo fácil, en la época de la niñez de uno, cuando las famosas pandillas de barrio, ¿no? Que entonces formaban las pandillas y de pronto uno decía, yo quiero pertenecer a esa pandilla. Y usted para pertenecer a esa pandilla entonces de pronto tenía o que pelear o hacer un graffiti o hacer algo malo o algo positivo, qué sé yo. Y lo que se hablaba en la pandilla quedaba en la pandilla. Ahora, eso de niños o de adolescentes. Pero se dice que en el mundo hay grupos que tienen hasta el poder mundial de hacer lo que quieran. Y se habla de personas obviamente poderosas o personas que tienen algo muy grande que aportarle a ese grupo. Se dice que uno no puede pertenecer a ese grupo por más de que quiera, sino que ellos lo buscan a uno. En este podcast de hoy voy a hablar de una organización, secta, grupo, familia, como ustedes lo quieran llamar, que es muy reconocido. Apenas se los nombro, ustedes van a decir, claro, he oído de ellos. He visto lugares donde se reúnen ellos, porque a diferencia de otros grupos, estos grupos sí tienen sus sedes visibles, pero no internamente. Hay fotos, claro, que por ahí ruedan en las redes sociales, pero no es que usted pueda llegar y entrar como a una iglesia. Pero uno sí dice, mire, ahí hay una casa de esa gente. Mire, ahí el símbolo de esta gente. Les hablo de los masones. Bienvenido a mi podcast, amigo masón. De pronto está usted oyendo este podcast. De pronto usted ha oído, los masones, ha visto símbolos de masones, pero no conoce muy bien de esto. Pues en este podcast traigo un invitado que les va a contar lo que él ha investigado y lo que él conoce acerca de los masones. Ahorita les daré mi opinión. Por ahora, Edwin Roles, bienvenido a mi podcast. Muchísimas gracias, mi querido Tripón, por haberme invitado a tu podcast. Y este gran tema que nos colocas precisamente aquí para trabajar, mesa de trabajo, pues es impresionante, queridos amigos, porque hoy voy a hablar acerca de uno de los cultos más antiguos, por decirlo de alguna manera, más eficaces que ha existido a nivel general, hablando de las famosísimas sociedades secretas y una cantidad de cosas que seguramente vamos a aprender el día de hoy. Y me refiero a la masonería. Sí, señores. La masonería que definitivamente es interesante. Abarca muchas cosas dentro de la historia de la política, de la economía. Y pues obviamente tenemos que comenzar aprendiendo las 10 cosas más importantes para aprender a través de la masonería. Y las voy a ir enumerando de la 10ª a la 1ª. Entonces vamos a aprender, por ejemplo, muchas de las prácticas de las que los masones han sido acusados son tergiversaciones, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso. No todo es creíble en el universo masónico, no todo es verdad. Bueno, eso según algunas investigaciones profundas. El ojo y la pirámide truncada, ¿sí?, que aparecen en el billete del dólar americano, no tienen relación con la masonería, pero la hermandad sí está repleta de todo tipo de símbolos, entre ellos muchas herramientas de los antiguos picapedreros,
que se les considera picapedreros porque sencillamente, digamos que más adelante les voy a decir, el término masón traduce como el arquitecto, el gran arquitecto, como un constructor. Entonces esos picapedreros que menciono son como los que han estado allí presentes, siempre en todos los estados de la masonería, construyéndola poco a poco. Muchos masones tomaron parte en la Revolución Norteamericana, entre ellos patriotas, estadistas y fundadores de los Estados Unidos, para que ustedes también lo tengan muy en claro. La masonería no es una religión ni un culto religioso, eso no lo tenemos que meter en la cabeza, pero su creencia común en un ser supremo se ha mantenido por muchísimos años o siglos, diría yo, ya que los miembros hacen que esa fraternidad crezca con esta estructura. En el mundo entero, las organizaciones masónicas entregan más de $2 millones al día para obras de caridad. O sea que tenemos un conglomerado de personas que aporta dentro de su misma riqueza, porque muchos de los masones son miembros masones, son de personas de reputación muy alta, y por ello ellos financian su fraternidad. Quienes están en contra, de alguna manera, de los masones especulan que estos son satanistas o luciferistas, pero actualmente eso se ha ido desmintiendo poco a poco. Ya. Durante la Segunda Guerra Mundial, masones provenientes de toda Europa sufrieron persecuciones y fueron asesinados. Sus templos, los templos que habían construido, fueron saqueados y su orden fraternal desterrada por completo. No querían ver masones en ninguna parte. La masonería no es solo cosa de hombres. Miles de mujeres y adultos jóvenes pertenecen a organizaciones masónicas. O sea, para que nos vayamos quitando también esa idea de que es machista. Los verdaderos orígenes de la masonería, eso sí lo tenemos que hablar, son un misterio. ¿Por qué? Porque evolucionaron a partir de un elemento muy importante dentro de esa comunidad. Se llama el Templo de Salomón, los Caballeros Templarios o las sociedades masónicas medievales, ¿ya? Esto es, digamos, como teorías que salen de la nada y que nos intentan revelar lo que podría significar la masonería. Ahora, la masonería es la organización fraternal más grande y antigua del mundo y cuenta con muchos miembros famosos, así como muchas otras sociedades que ustedes hayan conocido. Cuentan con personas de la farándula, también cuenta con personas de la política, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en esto. ¿Quiénes son los masones? Pues la masonería es una organización fraternal. Esta es la más antigua y la más grande del mundo. En el grupo social y educacional bien conocido, pues obviamente porque ellos son filantrópicos y aparte de ello tienen numerosas obras de caridad, ¿sí? O sea, son personas que de alguna manera desarrollan esa facultad de ayudar a los demás. A menudo es tildada como una sociedad secreta, pero podría decirse que esa fraternidad ha sido tal vez la más incomprendida del mundo. Y aún así alimenta el pensamiento de miles de personas y comunidades a lo largo de los siglos. A pesar de que hay mucha especulación y que también entra lo que más amo en el mundo, la teoría de las conspiraciones, pues el vínculo entre los masones ha perdurado y ha florecido. O sea, esto no ha impedido que la masonería pues tenga una evolución. Yéndonos ya de lleno, ¿por qué ingresar como tal a una sociedad secreta como la masónica? Pues obviamente quienes se vinculan a la masonería se mueven en medio de una compañía nada despreciable. Y pues a lo largo de los siglos, miles de personas provenientes del mundo entero y de todos los caminos de la vida pues han tomado parte en este culto. La historia de la membresía está repleta de personas de la realeza, miren, de aristócratas, de presidentes,
políticos, científicos, aventureros, inventores, gente del mundo del espectáculo, escritores, filósofos, revolucionarios y hasta, digamos, pioneros en esta gran sociedad. Pero no es esa la razón principal por la que alguien decide vincularse a la masonería, por ese morbo. Muchas personas se unen a esa fraternidad o alguna de sus organizaciones, de sus filiales, que realmente también los representan, como los sublimes masones del santuario, las hijas de la estrella de Oriente, y obviamente que los unifica, las razones de caridad, de unión familiar, ¿sí? Eso, digamos, como tal, nos podría identificar, nos podría ir identificando la masonería. Pero esta tiene diferentes tipos de personajes misteriosos, personajes como Martín Lutero, que desencadenó la Reforma Protestante, porque este fue un monje agustiniano y era teólogo aparte. Este hombre alemán, Martín Lutero, era profesor de la Universidad de Wittenberg, y Lutero empezó criticando la venta de indulgencias, o sea, el vender indulgencias, y protestó con toda esa energía, y aparte de ello tomó un camino completamente revolucionario. ¿Por qué? Porque es que el 31 de octubre de 1517 llegó hasta la iglesia del castillo de Wittenberg, y ¿saben qué hizo? Clavó a la puerta sus 95 tesis para que todos la debatieran, obviamente. No tardó, obviamente, en que esa gente se volviera loca con lo que hizo Lutero, y las tesis fueron traducidas en diversos idiomas y ampliamente distribuidas en todo lo largo y lo ancho de Europa de esa época. Y gracias a que en ese momento estaba corriendo el tema de la imprenta o de la invención de la imprenta, pues obviamente corrió muchísimo más rápido. El rey Enrique VIII también hizo parte de esta, digamos, leyenda, porque era como él era muy conocido por una afición a tener muchas esposas. Realmente llegó a tener 6 en total, y porque el cerdo decapitó a 2 de ellas. Una se llamaba Ana Bolena y la otra se llamaba Catherine Howard, la número 2 y la número 5 respectivamente de ese matrimonio. Pero este amoroso hombre también dejó una marca histórica dentro de la masonería, porque cuando la iglesia rechazó la solicitud de este rey, en el que le pedía al propio papa, disolver su primer matrimonio con la señora Catalina de Aragón, Ana Bolena, para suplirla por Ana Bolena, en 1533 hizo una doctrina católica que obviamente revolucionó también parte de esa iglesia, y que de alguna u otra manera se relacionaba con la masonería. Y estaba vinculando elementos de la masonería para que obviamente con este poder pudiera disolver ese matrimonio, y a su vez obviamente seguir siendo el prolífico hombre que tenía muchas mujeres a su lado y que aparte de ello podía hacer y deshacer. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a un masón? Pues cuando a una hermandad le estampan el término agorero, o sea, como eso de que sabe muchas cosas, y como que es muy mañosa en términos generales, se le impone como, digamos, una especie de término para que esta persona ya sea calificada o clasificada dentro de la orden. Y hay muchos factores que entran en juego cuando una persona presenta esa solicitud a la hermandad. Pero realmente no hay nada secreto ni siniestro en ello. O sea, cientos de organizaciones exigen que las personas califiquen o se califiquen, obviamente, para obtener esa membresía y obtener ciertas normas y regulaciones una vez han sido ya inducidos. La masonería precisamente trabaja así. Ahora, se separan a los hombres de los chicos, y miren los requisitos que debe tener el masón. El hombre interesado
en hacerse masón debe solicitarlo a la organización con su propio libre albedrío, o sea, con su libre voluntad de pertenecer. Las personas deben profesar una creencia en un ser superior y en la inmortalidad del alma. Deben tener eso muy claro. Las personas deben estar en pleno uso de sus facultades mentales y físicas y ser de buena moral. Deben, ojo con este siguiente requisito, deben ser hombres y de determinada edad. Esto varía de pronto dependiendo de la entidad o como de la sede de los masones, ¿no? Porque algunas aceptan con diferentes edades, otras no, pero por lo general está entre los 18 y los 25 años. Ahora, los hombres deben haber nacido libres, no siervos, no esclavos. Naturalmente ese requisito ya no es necesario ahora, pero antiguamente sí se pedía, pues obviamente ese requisito. Ahora, de allí se parte a esperar la aprobación y la inducción cuando el hombre pues interesado solicita ese ingreso. La logia masónica lo primero que hace es investigarlo y luego la membresía vota, o sea, la membresía es como ya ese nombre, ese apelativo que le van a colocar al nuevo miembro, y le dan algo llamado una ordalia de la balota secreta, que se cumple utilizando unos cubos negros y otros cubos blancos. Por eso ustedes van a observar siempre en la arquitectura masónica que su suelo, su piso de los templos es ajedrezado, o sea que hay unos cuadros negros y otros cuadros blancos. Ahora, los miembros depositan el voto en esos cubos y aunque las reglas de votación pueden variar ligeramente, dependiendo nuevamente de la sede, para que un masón potencialmente pueda ingresar a la hermandad debe recibir una votación unánime. O sea, a punta de votos entra el nuevo masón. Hay varios grados que se le imponen a la masonería y eso lo debemos tener muy en claro. Esos grados obviamente son de alguna manera las características de estos miembros o de las personas que están integrando el grupo. Por ejemplo, el aprendiz. El aprendiz es el primer grado de la masonería y en muchos aspectos simboliza el nacimiento espiritual del individuo a la fraternidad. En esta primera fase la persona comienza su búsqueda de la luz o el conocimiento. Es un grado preliminar, es un primer grado, un grado muy básico que sirve de preparación para el segundo y el tercer grado, que van a elevar su nivel de educación, de comprensión y de ilustración fraternal. ¿Cómo se obtiene ese grado? El miembro debe participar en un ritual simbólico antes de continuar hasta el siguiente. Y se comienza como una especie de catequesis, así como la Iglesia Católica, de iniciado, por el método de preguntas y de exámenes. Se acostumbra que el nuevo miembro trabaje con un miembro antiguo para que éste lo ayude, por ejemplo, en la memorización de preguntas, de respuestas que están relacionadas con su grado. Y una vez finaliza esa catequesis, el iniciado puede pasar al siguiente, ¿ya? Hay otro grado que se conoce como compañero de culto. Dice que este es el equivalente al segundo grado de la masonería y está ingresado como la fase adulta, simbólicamente, ¿no? Se le dice la fase adulta. Los miembros de este grado buscan conocer las herramientas espirituales necesarias para desarrollar su carácter y mejor dentro de esa sociedad. El simbolismo del segundo grado, o los símbolos de ese segundo grado, difieren del primero porque el individuo se acerca más a la ciencia. Los diferentes símbolos sirven como para incrementar todavía más esa destreza intelectual y la capacidad de razonamiento. Y el grado de compañero de culto también pues tiene su significado, simboliza la vida y el surgimiento a la edad adulta. Seguiría después de eso un grado más alto llamado maestro masón, que pues básicamente es como el director de la ocasión o de la estructura de los masones que van cogiendo más terreno, y toda la fraternidad que no concede un grado más alto que el del grado masón, el del maestro masón,
pues obviamente tiene muy claro que los grados que se obtienen más allá de ese maestro, en algunos de los organismos, como ya los rituales, los ritos, los famosos ritos como el de York o el escocés, pues suelen considerarse educativos y simbólicos. Hay también unos grados adicionales, unos grados bastante complejos, ¿sí? Pero eso obviamente extendería muchísimo, pero muchísimo este audio, porque obviamente la masonería tiene muchas características. Bien, por ejemplo, algo como para ir ya cerrando este audio, las 7 artes liberales y ciencias de la masonería, que realmente son 7 pasos, son la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, que definitivamente se necesitan. O sea, el masón debe tener muy en clara estas estructuras para poder, obviamente, seguir adelante con con este tipo de ritualización. Eso lo debe tener muy en claro. Ahora, una pasadita muy rápida a los ritos. Está el rito escocés, que es el antiguo y el aceptado. El más antiguo, es uno de los organismos concordantes que hizo popular la masonería. Está la logia de la perfección, ¿sí? Que tiene varios grados también. Cada una, pues obviamente está compuesta por varios grados. Por ejemplo, el 4º grado aquí se llama maestro secreto, el 5º maestro perfecto, el 6º secretario íntimo, el 7º dean, o sea, ese término dean, y juez, que más o menos quieren decir que esas lecciones dentro del grado se centran en la imparcialidad, la equidad y la justicia, de tal manera que las leyes se apliquen a todos los miembros, ¿ya? A todos los miembros. El 8º grado se llama intendente del edificio, el 9º maestro electo de los 9, el 10º maestro electo de los 15, el grado 11º maestro electo de los 12 y así sucesivamente. Está, por ejemplo, la Cruz Rosada, ¿cierto? Y uno de los grados que más me interesa a mí, que es el grado Kadosh, que comprende el tercer segmento del sistema de grados del rito escocés, que incluye desde el grado 19 hasta el 30. Por ejemplo, el grado 19 se le llama Gran Pontífice. El 20, Maestro de la Logia Simbólica o Master ad Vitam. El 21, que sería el Patriarca Noachite o Caballero Prusiano. El 22, Caballero de la Hacha Real o Príncipe del Líbano. El grado 23, Jefe del Tabernáculo. El grado 24 es conocido como Príncipe del Tabernáculo. El 25, Caballero de la Serpiente Impúdica, y así sucesivamente hasta el 30, donde ya se le llama Caballero Kadosh, que se enfoca en los rituales que simbolizan las pruebas que debe soportar un iniciado a fin de desarrollar un carácter excelente. Están los grados consistorios, ¿sí?, que es el segmento final del sistema del rito escocés, ¿ya? También está, como les decía anteriormente, el rito de York. Hay muchos rituales, definitivamente hay demasiados rituales en esto que define la masonería. Y es como muy básico, muy por encima de lo que les estoy comentando aquí, queridos amigos que están escuchando este podcast del señor Daniel Tripón Tres Palacios. Y pues definitivamente me siento muy contento de haber participado, viejo Tripón. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y espero estar en unos próximos podcasts también. Muchas gracias. Gracias, Edwin Robles, por toda la información de los masones en mi podcast. Ahora, sí es una realidad que existen los masones. Inclusive en mi programa de radio en Colombia he entrevistado masones. Es una realidad que se ve en las sedes de ellos. He pasado por enfrente de las sedes de masones. En Colombia hay sedes de masones, en muchos países hay sedes de masones. Ahora, he visto fotografías en internet de estos lugares por dentro y uno diría que no tienen nada de extraño. Una mesa grande, unas sillas. Yo no veo nada así que uno diga, uy, qué terror lo que hay allá adentro, excepto lo tengan muy escondido. El gran misterio es que hablan. El gran misterio es quiénes son. Sí es cierto también que ellos se reconocen entre ellos,
con su saludo, la forma de sus gestos. Voy a poner un ejemplo. Yo hago un cumpleaños en mi casa, invito a un amigo y por otro lado vienen otros amigos. Resulta que hay ahí 2 masones, entre ellos no se conocen, pero el solo hecho de sus gestos y su saludo con la mano o algo, se dan cuenta que son masones e inclusive se dan cuenta qué nivel son para tener mayor respeto hacia el de un mayor nivel. Todo esto es real, esto sí no es invento, todo esto sucede. Para mí, lo extraño de los masones es, primero, a quién reclutan ellos, porque según me han informado, no es que uno quiera ser masón, ellos lo buscan a uno. Obviamente, creo que lo buscan por algo muy valioso que usted tenga, sea poder en el gobierno, poder económico, poder en los medios, algún tipo de influencia. Yo creo que se fijarán en eso y ahí lo convocan, lo atraen y lo ingresan allí. ¿Qué podrá? Yo diría, ¿qué gana uno con ser masón? Yo en lo personal creo que son los contactos que uno tiene allá adentro, porque ellos allí adentro ya saben quiénes son. Entonces yo creo que de eso sirve ser masón, que uno tiene en su pandilla gente muy poderosa para que le ayuden el día de mañana o con los hijos de uno o con un empleo o qué sé yo. Pero el misterio es a quién reclutan, quiénes pertenecen a los masones y qué hablan allí adentro. Ahora, ¿será que los masones son los que manejan el mundo? ¿Son los que manejan los gobiernos? ¿Quiénes son los de ese máximo nivel llamado el grado 33 de la masonería? Bueno, de esto quería hablar en este podcast, de ese grupo poderoso, pero a la vez muy secreto en lo que hablan y en quiénes son, ¿no? Pero existen porque ahí están, repito, sus sedes, está todo eso, si no lo ocultan. Lo extraño es quiénes entran a las sedes y qué hablan. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.